y estamos estudiando de una forma, ahora sí que grave, dramática y urgente, la serie titulada ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? Los hechos que estamos todos los días los cristianos observando a través de los medios de comunicación masiva como la televisión, los periódicos, el radio, y estamos escuchando que hubo un desalojo y aún continúa todavía en la tierra de Israel, en una franja geográfica que se llama de Gaza, un área que los judíos en 1967 le arrebataron a los egipcios. Los egipcios estaban controlando ese terreno y se los quitaron los judíos en una guerra donde ellos mismos arriesgaron sus vidas. Y sin embargo, aún por una resolución de las Naciones Unidas que acordaron que esa franja y ese lugar les iba a corresponder, actualmente la presión internacional ha sido tan grave y tan grande sobre los judíos que los están obligando, inclusive la Unión Europea, para que ellos abandonen estos establecimientos donde miles de colonos, tal vez 3 o 4 mil colonos judíos, hicieron ahí ya sus viviendas desde hace más de 38 años, para que desalojen totalmente y le den paso a que vivan los ex refugiados palestinos. ¿Qué relevancia y qué importancia tienen estos acontecimientos, no solamente de los judíos, sino también de los palestinos? Es importante también aclarar lo siguiente: cuando hablamos de esto históricamente y religiosamente, no estamos diciendo estamos a favor de los judíos, porque la Biblia dice que bajo el nuevo pacto Dios ya no hace acepción de personas. Ahorita ante los ojos de Dios no hay judío, no hay griego, italiano, mexicano, palestino, árabe o libanés. Ahorita todos, absolutamente de todas las regiones del mundo, de todas las nacionalidades que hemos aceptado al Mesías, llámense judíos, italianos, ingleses, somos injertados en el cuerpo de Jesucristo. Todos participamos de la misma savia, de la misma raíz, y todos absolutamente somos llamados hijos de Dios. Y somos todos de todas las nacionalidades, adquirimos una nueva ciudadanía y una nueva nacionalidad. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, aunque yo sea mexicano y tú eras español o costarricense o nicaragüense o venezolano, los cristianos estamos bajo el manto de Jesucristo. Entonces es muy importante mantener esto para que no podamos nosotros inclinarnos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo de que los judíos ahorita Dios ya no los considera la nación elegida, etcétera, etcétera, de acuerdo a las páginas de la Biblia, históricamente Dios les dio esta tierra a ellos. Pero les dijo claramente a los judíos que si ellos permanecían en su pacto, ellos podrían permanecer en la tierra y ubicar la tierra como una residencia para que pudieran ser protegidos por Dios. Veamos estas verdades en Deuteronomio 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 24 al 28. Veamos la advertencia que Dios les hizo. Y esto es relevante, repito antes de leerlo, porque lo estamos contemplando con nuestros propios ojos. Los judíos regresaron el 14 de mayo del 48 a su tierra, después de más de 2000 años que perdieron su sistema nacional, su sistema ritual religioso, y ante los ojos de los seres humanos del siglo XXI que somos nosotros, estamos viendo que hace miles de años los profetas hebreos claramente predijeron lo que está aconteciendo siglos después. Y estamos viendo cómo las promesas de Dios se cumplen. Y este desalojo de los judíos, esta opresión que siguen teniendo desde que llegaron en el 48, no han podido vivir en paz. Y esto es nada más que la palabra de Dios se cumple, alertándonos a nosotros, la iglesia, que si Dios, aun cuando no ha terminado con ellos, y dice la Biblia que los va a restaurar cuando venga Cristo otra vez, si Él cumplió su palabra con ellos y les advirtió y está sucediendo lo que les sucedió, cuánto más a nosotros, que estamos bajo un mejor pacto, un mejor sacerdocio y que tenemos un mejor tabernáculo. Entonces todo esto sirve, como dice 1 Corintios 10, para nuestra enseñanza, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no nos vayamos tras la diosa del sexo como ellos se fueron, para que no nos vayamos tras el dios del dinero como ellos se fueron, para que nosotros no hagamos las cosas que ellos hicieron. Y ahorita lo que está sucediendo tiene un significado profundamente teológico. En Deuteronomio 29, versículo 24, Dios les dijo a los judíos: mas aún todas las naciones dirán.
Y es lo que está ahorita sucediendo. ¿Por qué hizo Jehová esta tierra? ¿Por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Ahorita están los judíos preguntándose, Dios mío, ¿qué no somos tu pueblo? ¿Por qué está pasando? ¿Qué nos está pasando con la tierra? ¿Por qué nos siguen oprimiendo las naciones gentiles? Y responderán, por cuanto dejamos el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. ¿Acaso, hermanos santos que me escuchan, no es una maldición que te despojen de todo lo que tienes? Que más de 1,700 familias les sean arrebatadas sus casas y que todos aquellos que no conocen la Biblia ni que son cristianos no entiendan qué está pasando. Todas las maldiciones les siguen llegando más y más. ¿Por qué? Porque se fueron tras otros dioses. Rechazaron y crucificaron al Mesías y no aceptaron absolutamente nada y clamaron y dijeron, la sangre del Mesías sea sobre nuestras cabezas. Y Cristo, al llegar a Jerusalén en el Domingo de Ramos en un burrito, todos creyeron que Él era realmente ese libertador, ese conquistador, que Él vendría a librarlos del yugo de Roma. Pero se equivocaron, porque el Mesías primero tendría que venir como el Mesías sufriente y después como el Mesías rey, que es cuando Él vendrá en su segunda venida. Entonces, al entrar a Jerusalén, Cristo, al darse cuenta de la falta de entendimiento de la nación judía y al grado al que habían llegado, que a lo suyo vino y los suyos no le conocieron, lloró. Y gritó Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte, unificarte como la gallina a sus pollitos, y tú no quisiste? Y escuchen lo que dijo Cristo a continuación. En verdad te digo que no conociste el día de tu visitación. Y jamás me van a volver a reconocer hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea el nombre del Señor nuestro Dios. ¿Y cuándo será ese día? Lo vamos a ver en esta tarde. Vemos pues que aun cuando en este pacto mosaico palestino se les prometió la disciplina y se les advierte que si se alejaban de Dios y se iban tras los dioses y la idolatría, también al mismo tiempo Dios en su gracia les promete la restauración. Deuteronomio capítulo 30, versículo 4. Del 1 al 4 vamos a leer. Deuteronomio 30, del 1 al 4. Vean la gracia de Dios y su misericordia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, Santo Dios, en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, no antes, hasta ese momento, Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? Hacemos un paréntesis en este momento. Durante la Segunda Guerra Mundial, hasta 1917, los otomanos turcos habían controlado por 400 años la tierra de la Palestina o la tierra de Israel. Y en 1917 la tomaron los ingleses. Desde 1917 hasta 1948, o sea, en las dos guerras mundiales, los judíos no tenían suelo, no tenían gobierno. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de esto, los ingleses, al tomar posesión de la tierra de Israel, hubo una declaración que se llamó la Declaración de Balfour. Un hombre que hizo un pacto con los árabes y les dijo, ¿verdad?, que si ellos se unían al gobierno británico, iban a tratar de
ellos concederles las tierras, y al mismo tiempo también había una resolución para los judíos donde si ellos también permanecían ahí, también les iban a prometer ciertas áreas geográficas. Esta declaración Balfour, ¿verdad?, no la cumplieron y fue un desastre hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Cuando el general Douglas MacArthur, jefe de la coalición norteamericana, que desembarcaron en el día D en las costas de Normandía, casi enfrente de Francia, y avanzaron los americanos con miles de muertos, porque Hitler había puesto búnkers por toda la playa, y fue una matazón tremenda. Finalmente vencieron esta fortaleza y avanzaron hacia la ciudad de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. Al llegar a la ciudad de Berlín, Hitler se encierra en un búnker, yo creo que era como el tamaño un poquito más grande de este salón, en un búnker con su esposa Eva Braun y con los demás asistentes, y ahí se suicida al darse cuenta que los aliados iban avanzando junto con los rusos para poder cercarlo y desde luego matarlo. Entonces él se quita la vida, Hitler. Y cuando llegan los aliados a Berlín, encuentran la masacre y los campos de Auschwitz, de concentración, los campos que estaban en Polonia, en Austria, donde miles, pero miles y miles de judíos todavía sobrevivientes estaban, ¿verdad?, como palillos, sin comer, y comienzan a investigar y se dan cuenta que los ahogaron, ¿verdad?, que los asesinaron, que los asfixiaron, que usaron como experimentos y como conejillos de indias para hacer experimentos genéticos. Hitler mandó matar a todos los inválidos, a todos los homosexuales, a todos los judíos, a todas las personas que no pudieran realmente prometerle nada a la nueva raza que él soñó, que los demonios le dijeron que se llamaría la raza aria. Entonces el mundo se quedó estupefacto al darse cuenta que más de 6 millones de judíos, el genocidio más grande del siglo XX, había hecho que todos los judíos de todas las naciones anhelaran por fin que alguien les diera un territorio, que les pudieran regresar su tierra que ellos habían abandonado más de 2000 años antes, y que pudieran ellos tener una identidad nacional. Entonces hubo una votación en lo que se conocía antes como la Liga de las Naciones, actualmente la ONU, y votaron para que los judíos regresaran y establecieran el Estado independiente y soberano de Israel. El 14 de mayo de 1948 nombraron al primer ministro David Ben Gurión y levantaron la bandera Israel, y el mismo día, en la noche del 15 de mayo, los árabes los atacaron, no aceptando las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Sabían ustedes que a nosotros nos arrebataron California, Arizona, Nuevo México y Texas? ¿Y quién la reclama? A ver, reclámala. Con más grandes justificaciones para reclamar la tierra, podríamos nosotros hacerlo, pero sin embargo a ellos se les ha negado. Aunque ustedes son los dueños, no la pueden tener. Y aun cuando ellos han dicho, la ganamos sobreviviendo a través de la guerra, no quisieron ellos aceptar. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere de ninguna manera a la nación de Israel que sobreviva. Y el trasfondo de todo es de carácter espiritual, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Entonces, los judíos llegan en el 48, y hay una guerra en el 52, 57, la guerra de Yom Kippur en el 73, la guerra de los 6 días en el 67, y así guerras, más de 5, 6 guerras, 8 guerras, donde los árabes no han aceptado que ellos puedan vivir en Jerusalén. En 1962 se levanta un árabe llamado Yasser Arafat y forma una organización llamada la Organización para la Liberación de la Palestina, donde en los estatutos todavía actualmente sigue vigente el renglón que dice: el objetivo de la liberación y del movimiento que nosotros enarbolamos es el exterminio de la raza judía. Y cuando viene la presión de los fedayines y la guerra del jihad, que es la guerra santa, como ellos le llaman, porque de acuerdo a los musulmanes, el pelear contra los judíos los hace santos y además se les garantiza la entrada al paraíso. Entonces hay un trasfondo religioso muy profundo de parte de los árabes y hay un trasfondo religioso muy profundo detrás de los judíos. Y todo tiene su origen en los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y de ahí viene todo el conflicto, porque para acabar, los árabes y los judíos son primos hermanos. Y no pueden, a través de los siglos, ningún economista, ningún político, ningún diplomático, ningún tratado de paz, nadie ha logrado que se puedan sentar en una mesa y que se acuerde un acuerdo de paz. No se ha podido lograr, tal como la Biblia lo dice. ¿Quién lo va a lograr? La Biblia lo dice: el anticristo.
Y es increíble, lo estamos viendo, que no hay nadie que logre que tengan la paz. Se fomenta más el odio, está la ira cada día más de los dos grupos. Ahorita los palestinos están quemando banderas de Israel diciendo, ya ves, Alá está con nosotros y Jehová los ha abandonado. Los judíos están confundidos, no saben qué hacer. Y el único propósito de Dios es llevarlos a un rincón donde ellos puedan en su angustia arrepentirse y volverse al Mesías Yoshua HaMashiach. Vamos al libro de Romanos en el Nuevo Testamento. Porque aun cuando Dios les promete la restauración, estas palabras finales de Moisés que acabamos de leer constituyen para la nación de Israel una advertencia que se cumplió. Y fueron sacados, como lo vamos a ver a continuación, vamos a ver un poco de historia de la tierra desde el año 585 a.C., cuando los asirios, en el año 722 a.C., cuando los asirios se llevan a 10 tribus cautivas, se ha cumplido hasta nuestros días. Y así como se les advierte que si abandonan a Dios, Dios los abandona, y que si se van tras los ídolos, ellos quebrantan el pacto, al mismo tiempo estas palabras de Moisés fueron también una promesa, una advertencia de que su incredulidad y rebelión les acarrearía el juicio divino. Y ahorita se encuentran bajo el juicio divino a través de la dispersión mundial, pero una promesa de que el arrepentimiento les traería la restauración final. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Romanos 11, 17 al 23. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ya vimos en la primera conferencia que dice algunas, o sea, no todos los judíos, étnicamente hablando, se encuentran bajo esta maldición. ¿Quiénes han sido liberados de esta maldición? Los judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, porque ya son sacados, ¿verdad? Nos traslada, la conversión nos saca, Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas, lo vimos este domingo en Colosenses, al reino admirable de la luz de Jesucristo. El momento en que somos sacados del reino de Satanás, somos trasladados al reino de Dios, y ahí Dios nos comienza a aventar luz para que comencemos a despojarnos de las maldiciones que nos iban a alcanzar algún día en nuestra vida, pero que ahora Dios quiere que seamos libres de ellas a través de nuestra confianza en lo que Él ha dicho en su palabra. Entonces hay judíos ahorita, por eso dice, algunas de las ramas, o sea, no todas fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque cuando crucificaron a Cristo, ¿quiénes fueron los que siguieron a la iglesia? ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de la primera iglesia cristiana? ¿Judíos? Eran todos judíos, los apóstoles todos eran judíos, Cristo era judío, Pablo era judío, Bernabé era judío, todos eran judíos. Y durante casi un siglo, ¿verdad?, la iglesia fue formada de puros judíos. Después viene en Hechos 10 la conversión de los gentiles, donde los judíos se espantan y dicen, ay, hasta los gentiles también están recibiendo al Espíritu Santo. Y tuvieron que hacer una reunión todos los apóstoles en Hechos 15 para discutir si realmente ahora era un nuevo pacto, una nueva conformación del Espíritu Santo, y acordaron de que a los gentiles que se convirtieran no se les obligara ni circuncidarse, ni guardar el Shabbat, ni hacer ninguna cosa que se les obligó a los judíos, sino que únicamente se les prohibiera la fornicación y beber sangre. Son los dos únicos mandamientos que se nos impusieron a nosotros bajo el nuevo pacto como gentiles. Y esto es absolutamente maravilloso cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra de Dios, y nos dice el versículo 17, y tú siendo olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Nosotros los gentiles, los que antes no éramos el pueblo de Dios. Has sido injertado en el lugar de ellas. O sea, Dios desgaja a los judíos, saca a los judíos a ese equipo de fútbol y forma otro equipo de fútbol. Pero Dios dice, mi equipo va siempre a ganar. Los judíos están ahorita en la banca, ahí están en la banca. Y se nos manda que no, lero, ya ven candelero, se nos manda que no seamos soberbios, que no los critiquemos, sino que si están en la banca ellos, porque le fallaron al coach y al entrenador, a nosotros también nos puede Dios banquear. Entonces, aun cuando Dios los desgajó, las promesas de Dios se van a cumplir, porque cuando llegue el partido final van a entrar con nosotros a meter gol. Aleluya. Van a seguir siendo del América. Hemos sido injertados en lugar de ellos y hemos participado de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué significa esto?
que dice Gálatas claramente, el capítulo 3, que todos los que somos de la fe somos descendientes de Abraham. Y esas promesas que Dios le hizo a Abraham, ahora esas promesas, nosotros somos los beneficiarios por haber tomado el lugar que a ellos les correspondía. No les hemos quitado el lugar, estamos simplemente temporalmente, porque el endurecimiento de ellos es en parte, es parcial. No han sido desechados para siempre. Nunca se te olvide eso. Sino que estamos temporalmente ocupando el lugar del pueblo de Dios, de todas las nacionalidades, y cuando venga el Mesías, ellos van a volver a ser otra vez metidos al campo de fútbol para seguir jugando en el equipo de Dios. Entonces dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Y este es el problema, que durante más, escúcheme con cuidado, durante más de 13 siglos, la iglesia cristiana metió. Cuando Constantino, el último emperador romano, en el año 315, 325 después de Cristo, dice que se convierte al cristianismo y se acaba la persecución de los judíos y de los cristianos, los judíos dijeron, ya por fin se acabó la persecución, y qué susto se llevan cuando ahora los que se convierten y se dicen cristianos los siguen persiguiendo y acusándolos de que ellos mataron al Mesías. El mismo Martín Lutero, iniciador de la Reforma Protestante, odiaba a los judíos. Y tiene escritos, ¿verdad?, donde no merecen, o sea, durante más de 13, 14 siglos, esto es muy importante, no tuvieron la suficiente luz para poder dilucidar, discernir, distinguir el plan de Dios con ellos. Se jactaron y se ensoberbecieron. Y llegamos a 1900, 1910, cuando comienza a formarse la primera iglesia presbiteriana en México. Los metodistas llegan a Tabasco, llegan a Guerrero. En 1530 llegaron a Estados Unidos los anabautistas a las costas de Rhode Island, en el estado de Virginia, y vemos cómo se forma la iglesia protestante y comienzan las herejías y comienzan los pleitos, se forman las denominaciones y llegamos al siglo XXI y nos damos cuenta que muchísimas de nuestras iglesias que nosotros llamamos cristianas están viviendo en tradiciones, en herejías, en pecado, en amargura, en rencor, tirándose lanzas unos con otros, y lo mismo que le pasó a las tribus de Israel nos está pasando a nosotros en el siglo XXI. Yo conozco hermanos míos en Cristo que están más orgullosos de ser bautistas o presbiterianos que cristianos. El otro día me encontré una señora que me dijo, yo soy bautista de nacimiento, soy bautista de vida y me van a enterrar en un cementerio bautista. Asústame. Le dije, el orgullo es que usted es mi hermana y no vea yo de qué denominación soy, si soy una paramédico, soy Amistad Cristiana o Calacuaya. Somos hermanos en Jesucristo todos. Somos las nuevas tribus del Señor. Y así como había la tribu de Zabulón y la tribu de Judá, ahora está la tribu de los presbiterianos, la tribu de los bautistas, la tribu de Amistad Cristiana, la tribu de nazarenos, ¿verdad? Somos tribus, ¿por qué? Porque todos tenemos una diferente bandera, pero nuestra bandera es la misma, Jesús. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nos hemos ensoberbecido. Y hay grupos, ¿verdad?, que ven de arriba abajo. Si no eres presbiteriano te ven y nada más nosotros tenemos la verdad. Y si no eres nazareno, nada más nosotros tenemos la verdad. Y si no eres carismático, si no hablas en lenguas, ni mi hermano eres, ni el Espíritu Santo tienes. Y cada grupo se ha apropiado de cierta área de la verdad y se la han adjudicado como una prerrogativa de ese grupo. Y si no tienen esa parte, ¿verdad?, ellos son, no es que aquellos creen que los demás tienen cristianos y nosotros no, están mal, son unos herejes. Y otros piensan otros de otras cosas. Y sobre todas las cosas, lo que Dios nos manda es que nos amemos. Yo me pongo contra esta hermana y me dice en la cafetería, ¿eres cristiana? Sí, yo cristiana. ¿Cómo estás? Lo primero, ¿verdad? Pues soy presbiteriana. Ah, pues qué bien, ¿verdad? ¿Y tú qué? Pues yo soy una cristiano, bien, no para el mundo. Y me dice la hermana, ¿hablas en lenguas? No. Ah, pues entonces no eres, ni siquiera tienes el bautismo del Espíritu Santo. Luego, ¿sabes una cosa? Si yo soy maduro, como dice en Romanos 14, recibir al débil en la fe, pero no para discutir sobre opiniones. Mira, hermana, mira, si tú tienes ese pensamiento, guárdatelo. Si tú crees que las lenguas y si tú crees que los demonios no existen en los cristianos, y es tu pensamiento, ok, vamos a hacer un lado de esas cosas. A lo mejor tú estás bien y yo estoy mal, pero vamos a amarnos.
Vamos a sobrellevarnos, vamos a aceptarnos como nosotros somos. ¿Se imaginan una familia, los hermanos? Uno va a ser arquitecto y otro ingeniero. No, es que tú debiste haber sido arquitecto como yo. Cálmate. El hecho que mi hermano ha ido a abordar una profesión, o el hecho que un hijo mío sea futbolista y el otro predicador, no implica que entre ellos se van a pelear, ni que yo los voy a amar más al futbolista o al arquitecto porque yo fui arquitecto y mi hijo fue arquitecto y ahora creo que como es arquitecto me identifico más con él. Esto no es de Dios. Y por eso la Biblia nos dice, si hablamos lenguas, 1 Corintios 13, si tenemos conocimiento y teología y fe y doctrina y no tenemos amor, ¿qué? ¿Qué es nada? Que ningún don ni conocimiento ni nada te sirve si no has aprendido a amar a tus hermanos. Si no has aprendido a sobrellevarlos, a soportarlos y a perdonarnos como Él lo hizo desde la cruz. Y no comencemos a jactarnos y a soberbecernos porque nos va a pasar lo mismo que a ellos. Si entramos al libro de los Jueces, es el despedazamiento de las tribus de Israel. Al grado que parten a una mujer en 12 pedazos para repartirla por todo Israel de una forma dramática para decirles, ustedes están haciendo lo mismo. Cada tribu ha sido un pedazo de este cuerpo repartido. A ver si en estado de shock aprenden la lección. Para eso se hizo esa lección y se mató a esa persona y se la despedazó en 12 partes. Para mandarlas a cada tribu y cada tribu al encontrarse al shock de ver un pedazo de la cabeza y el otro el tronco y el otro una pierna. ¿Qué está pasando? Así Dios está viéndolos a ustedes, despedazados. Y mientras nosotros no nos unamos y no luchemos por eso, los juicios de Dios caerán sobre nuestras vidas tarde o temprano y sobre nuestras denominaciones. El que tenga oídos que oiga. Y dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Esas personas que Dios es bueno y misericordioso y todos nos vamos a ir al cielo al final porque Dios es peace y love. ¿Sabes una cosa? Tienes una perspectiva distorsionada del carácter de Dios. Y ese es el problema por lo cual la gente dice, ay, si Dios es bueno, ¿por qué permitió que el tsunami llevara a 300,000 personas y la mayoría niños? ¿Por qué si Dios es bueno, mandó el diluvio? Pero cuando veamos que Dios comienza a ejercer justicia y Él en su soberanía como creador, a nadie le va a pedir permiso de cómo te va a llevar a la otra vida, ni tampoco a mí. Dios nos lleva a la otra vida a través de un avionazo, de un cáncer, de sida, un accidente. Él es soberano para llevarnos a la vida como Él quiera, porque Él sí tiene el derecho y la prerrogativa de llevarnos y decirnos, has perdido el derecho de vivir. Pero nosotros nos enojamos con Él aquí abajo y cuando hay mucha maldad le decimos, ¿por qué no acabas con la maldad? Y manda el diluvio y nos seguimos quejando. No entendemos ni entenderemos jamás la mente lógica de Dios, porque la lógica de Dios no es nuestra lógica. El día que yo entendiera la Trinidad y entendiera perfectamente bien a Jesús, el Dios hombre, en ese momento yo abandonaría el cristianismo, porque si realmente existe Dios es imposible entenderlo. Si bajo a Dios a mi limitación lógica de mis pensamientos y mis ecuaciones y de mis filosofías y lo puedo entender total y capazmente y creo que no debo tener nunca dudas, en ese momento yo no creería ni en Dios, porque entonces sería un Dios que sería igual a mí y que pudiera yo comprenderlo igual que a otro hombre. Muy bien, entonces los judíos con estas promesas del favor divino vieron la severidad de Dios y ahorita están experimentando la severidad de Dios. ¿Quién lo puede dudar? Dios nombra al primer rey porque lo demandan a través de Samuel, 1 Samuel capítulo 8, y escogen a Saúl, un hombre altísimo, carismático, etcétera, etcétera, con muchos dones, y se levanta como el primero de Israel, y Saúl abandona a Dios, acaba consultando a los brujos, muere en una guerra Saúl, y levanta a Dios a un hombre conforme a su corazón que es David. Después David es un hombre de guerra, reconquista Jerusalén, trae el arca de Jerusalén y le hace lo que le llaman la tienda del pacto de David, ¿verdad? El tabernáculo de David. Muere David, sigue Salomón y Salomón reina casi durante 40 años de una paz perfecta y permanente. El hombre más sabio después de Cristo, nacido de una mujer, el rey Salomón. Y si no, léete Proverbios todos los días para que veas cuánta sabiduría encapsulada se encuentra en Proverbios. Se muere Salomón y el reino de Israel se divide en dos. Y se hace el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judea. Y entonces, a la muerte de Salomón, al dividirse el reino,
Comienzan la época de los reyes, que está narrado en el primer libro y en el segundo libro de los reyes, primero y segundo de Crónicas. Y todos estos reyes, la mayoría fueron apóstatas y malos, hasta que Dios se cansó entonces, y en el año 722, antes de Cristo, los asirios, el reino de los asirios, el imperio asirio, llega a Jerusalén y se lleva a 10 tribus cautivas a Siria. En el año 585, 110, 115 años después de los asirios, el rey Nabucodonosor, cuando ellos conquistaron a los asirios, se llevan a las últimas 2 tribus que quedaron en Jerusalén cautivas a servir a Babilonia. Veamos en Jeremías capítulo 25 de qué forma este profeta, antes de la cautividad babilónica, habló y profetizó de lo que les iba a acontecer. Por eso le llaman a Jeremías el profeta llorón. Y por eso después de Jeremías sigue otro libro que se llama Lamentaciones de Jeremías, donde Jeremías es un hombre que vive en la cautividad y que vive la destrucción. Y Jeremías comenzó a caminar por Jerusalén y vio a las mujeres embarazadas, muertas, a los niños muertos, la ciudad destruida totalmente, toda en llamas. Y entonces escribe el libro Lamentaciones de Jeremías, llorando profundamente de aquel que se decía el pueblo de Dios. Dios lo había juzgado más severamente que a las demás naciones de la tierra. Y en 1 de Pedro dice, el juicio comienza en la casa de Dios. Este es un tiempo, amados santos y hermanos en Jesucristo, hermanas en Jesucristo, este es un tiempo que estamos viviendo donde Dios está comenzando a purificarnos a todos. Iglesias, denominaciones, ministerios, evangelistas, misioneros, seminarios bíblicos, librerías cristianas, todo aquello que lleve el emblema del cristiano, Dios está comenzando a purificarnos, porque ya se oyen los cascos de los caballos del Apocalipsis en el cielo. Y Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Límpiense ustedes que llevan los instrumentos del Señor. Miren lo que Jeremías profetizó, versículo 8 al 11. Jeremías 25, del 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vean esta, se podría decir, alineación. Al mismo tiempo que Dios dice, voy a tomar a mi pueblo, las tribus del norte, el mismo Dios es soberano para tomar a un rey que no es cristiano, que es gentil, que es pagano, para usarlo y castigar a su pueblo. Y esto corre por todas las páginas de la Biblia, que Dios usa a las naciones gentiles ahora para castigar a Israel. Antes, Dios usaba a Israel para tratar con las naciones gentiles. Y cuando ellos le abandonaron, ahora Dios usa a las naciones gentiles para hacer entender a su pueblo. Antes ellos eran la cabeza y pasaron a ser la cola. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de Cristo y para que tú estés arriba de tus circunstancias, arriba de tus depresiones, arriba de tus persecuciones, de tus paranoias, arriba de problemas económicos, arriba de todo. Nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero hay cristianos que están en la cola y siempre están chille, chille. Y ya no puedo con esto, y hermano con esto, y siempre problemas y problemas y problemas. Y llevan 15 años en Cristo, 20 años en Cristo, y nunca los has visto en victoria. Nunca han sido conquistadores. Nunca han vencido, nunca han progresado, siempre han permanecido en un nivel de mediocridad, nunca han salido del desierto. Y dice Dios, juré en mi ira, que así como los quería yo bendecir, no entrarán en mi reposo, dice Hebreos capítulo 4. Cuando Dios jura, no hay nadie más grande por el cual Él pueda jurar. Y Dios nos jura en esta mañana y nos dice, ¿sabes qué, Pancho? ¿Sabes qué, Lupita? ¿Sabes qué, Jorge? ¿Sabes qué, Conchita? Que si tú me obedeces y me sigues, no te imaginas cómo te voy a bendecir. Pero si tú me fallas y te alejas de mí, no voy a hacer absolutamente nada. Y vivirás dando vueltas en la vida hasta que te mueras. Y tu cuerpo quedará postrado en este mundo sin que entres a la tierra de Canaán a conquistar la tierra prometida. El rey Nabucodonosor fue usado por Dios y era un instrumento de Dios
Y miren cómo le llama a Dios mi siervo. O sea que hay dos formas de servir a Dios, por las buenas o por las malas. Y este es un siervo a fuerza, ¿verdad? Él ni sabía, Nabucodonosor, lo que estaba haciendo, pero era un instrumento de Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación, que dice a continuación, perpetua hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra, como lo vemos ahorita, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Se profetiza exactamente el tiempo en que estarían cautivos. Y veamos en Jeremías 52. Increíble que el número de años de cautividad se les haya profetizado. En Isaías 52, versículos 12 al 14, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19, del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nebuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las cosas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos que venían con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén, e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Y finalmente leemos en el libro de Daniel, está después de Jeremías, sigue Ezequiel y después Daniel. Bríncate 2 libros hacia adelante, capítulo 1. Y Daniel es de los que se pueden considerar el remanente. Siempre, dice Romanos, ha habido un remanente. O sea, siempre ha habido un grupo de judíos que obedecieron a Dios. Y fue muy pequeño. Y creo que también lo habrá en la iglesia. En todas las iglesias, presbiteriana, bautista, nazarena, amistad cristiana, calacuaya, no importa la iglesia como tú el nombre que le quieras poner. En todas las iglesias siempre hay pequeños grupos de verdaderos cristianos fieles a Dios, que lo aman con todo su corazón. Se les llama el remanente. Y los demás, puro cabrito. Dice Daniel 1, vean cómo comienza el libro de Daniel. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos. ¿Quién estaba detrás de este sitio? ¿Quién estaba detrás de Nabucodonosor? ¿Quién estaba detrás de toda esta opresión? ¿Quién? El Dios. Dios. En México, ¿cuánta opresión hemos padecido durante más de 200, 300 años? Los españoles llegaron, ¿verdad? Y arrasaron, ¿verdad? Y hubo un sincretismo entre la religión católica y la brujería. Y después vinieron los mestizos en México y revolución, la guerra de independencia, la revolución, la guerra civil, ¿verdad? Pancho Villa, Zapata, opresión. Y hemos tenido gobiernos tras gobiernos tras gobiernos corruptos. Un país rico en ecología, un país rico en recursos naturales, un país precioso como el que tenemos, con un Popocatépetl, con un lago de Pátzcuaro que ya no es lago ni de Pátzcuaro, con otro lago de Siragüen que ya no es ni lago de Siragüen, con ríos y con todo contaminado, todo echado a perder, ¿verdad? Calles y carreteras totalmente destrozadas. Y todo ¿por qué, verdad? Hay maldiciones gravísimas aquí ejerciendo presión sobre nuestra República Mexicana, pero somos de los países más idólatras de América Latina. Y nosotros llegamos a creer que nuestras tradiciones y nuestra cultura es algo que debemos de preservar. Espérame tantito. Si las tradiciones y la cultura llegan a la palabra de Dios, hacemos a un lado a Dios y le damos preferencia a las tradiciones, que en último lugar las tradiciones provienen de quienes, de seres humanos y no de Dios. Si mi papá y mi mamá me enseñaron a adorar a un Dios que ellos no conocían y yo descubro que ese Dios no es el verdadero Dios,
ellos ya no son responsables de mí. Yo tengo la libertad de decir, papá y mamá, ustedes se equivocaron, yo los amo, pero ustedes estaban equivocados en su religión. Yo he abrazado al verdadero Dios, vivo y verdadero, que se llama Dios el Padre y Jesucristo. Somos responsables cada uno de nosotros. A lo mejor ellos no tenían la culpa y Dios no los va a juzgar con la vara con la cual nos va a juzgar a nosotros que conocemos la verdad. Por eso tenemos que tener compasión de la gente a nuestro alrededor que vive en ignorancia. Pero ustedes, a nosotros se nos ha dado a conocer la revelación del misterio de la voluntad de Dios, dice Efesios capítulo 1. Vuelvo a repetir, a nosotros se nos ha concedido conocer el misterio de la voluntad de Dios. Qué privilegio tan grande nos ha dado Dios. De comprender lo que está pasando, por qué está pasando, cuáles son las raíces. No son económicas, no son educativas, no son políticas, no son que la pobreza, como dice el mundo y lo sigue alegando, son causas mucho, mucho más profundas que tienen su origen en el mundo invisible que nos rodea. Y tú y yo somos luces para alumbrar a nuestro alrededor. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios de la historia. La historia no son hechos, eventos o sucesos coincidenciales o accidentales. Todo lo que sucede, las guerras, los golpes de Estado, los problemas de los países, se encuentran una razón espiritual. Porque es el mundo espiritual alrededor del mundo físico en el cual vivimos, de acuerdo a tu palabra, el que nos gobierna para el bien o para el mal. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha abierto los ojos para que podamos ver lo que el mundo aún no puede ver, para que podamos entender las cosas del Espíritu, las cosas que para los demás son locura y no las pueden entender, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Te damos gracias porque ahora somos sostenidos no por las fuerzas físicas del mundo, sino somos sostenidos por ti, Señor Jesús, mediante tu Espíritu Santo. Y no nos has dado un espíritu de temor, para que tengamos temor del hombre, para que tengamos temor de las circunstancias y menos temor de la muerte. Nos has concedido un espíritu de poder, de valor, de amor. Porque ahora clamamos, Abba Padre. Ahora te tenemos a ti por Padre. Y como los pollitos corren a refugiarse bajo de las alas de la gallina, así nosotros ahora no tenemos por qué recurrir al alcohol, ni a las drogas, ni al sexo ilícito para encontrar descanso y placer a nuestra alma. Cosas que nos dejan más vacíos cada vez que las practicamos. Ahora encontramos el agua de la vida, que es Jesús. De esa agua Jesús dijo, volverá a tener sed, pero el agua que yo les doy, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser para vida eterna. Tal vez en este momento hay muchos de ustedes, también los que nos están viendo por la televisión, que aún no tienen esta seguridad, esta luz, esta esperanza, este sentido y propósito para tu vida. Y yo te invito en este momento que estás escuchando las palabras de la Biblia a que le entregues tu vida a Jesucristo. Desde ahí, desde tu lugar donde tú te encuentres, en la cárcel, a lo mejor desde un hospital nos estás viendo, en la sala de tu casa, a lo mejor nos estás escuchando a través de un cassette o de un CD, en el radio o en tu carro, donde quiera que te encuentres. En este momento entrégale tu vida a Dios diciéndole estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdóname. Perdona mi ignorancia y las tinieblas en que he vivido. Ahora sé que tú eres real y que resucitaste de los muertos al tercer día. Creo que en esa cruz, hace 2000 años, tu Hijo Jesucristo, que enviaste a este mundo para salvarme y rescatarme de las tinieblas y de las maldiciones en que los hombres viven, mediante su sangre en la cruz derramada. Señor Jesucristo, creo que tú pagaste con tu sangre por mis pecados. Te pido que entres en este instante a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre más y más. Abre mi entendimiento y guíame a la vida eterna. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.